Pues muy bien, ahora que estamos todos, bienvenidos a esta 10ª edición del Club de Lectura de Prometea. Esta vez con criptoeconomía y con un invitado que teníamos muchas ganas que viniera. Y Dev7, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches y muchas gracias. Oye, siempre es un placer hablar con Bitcoiners sobre temas de Bitcoin. Estoy Un encantado, placer, seguro que lo pasamos muy bien. un placer para nosotros. No lo sabéis, pero cuando yo tenía ganas de que Dev7 viniera invitado y a un libro así técnico. Y cuando se lo propuse, dije, "Bueno, ¿no tenías ganas de venir un día al club de lectura y tal?". Me dijo, sí, sí. Y dije, pues súper bien. Dije, bueno, ¿qué te gustaría, te interesaría hacer? Yo quería hacer criptoeconomía. Y, y dije, hostia, Dev7. Y le propuse, perdón, le propuse hacer el club, le dije, ¿quieres hacer algún libro en especial? Y me dice, pues mira, que ya tenía, que tenía ganas de leer tal criptoeconomía. Y dijo, no puede ser, es el que te iba a proponer. O sea, fantástico. También te digo que así yo tengo un poco, me siento menos mal y voy a decir que te has puesto en este meollo tú mismo también. Sí, es un poco ¿Sabes? embrollo, ¿eh? La verdad es que voy en modo inmolación activado, porque en el podcast con software de Jason Lowery también tuvo tela, ¿eh? Ese libro, madre de Dios. Tela, tela. Para que los que no conozcan, bueno, Dev7, ingeniero informático, alguien que sabe muchísimo de Bitcoin. Mira, no te voy a hacer la pregunta típica de por qué llegaste aquí o tal. Creo muchos de aquí ya te conocen y para los que no, creo que les voy a remitir al pod de Luna que hiciste de la mempool, que es, Sí. lo he buscado antes para acordarme el número, a ver, lo voy a tener por aquí. Es hostia, vale, el 179. Y que ahí explicas lo que te llevó a Bitcoin y tal, que es muy buen inicio, y el pod es una delicia. Son 2 horas de Zero to Hero para entender la mempool. Em, el futuro del protocolo, esto me gustó mucho cuando el último pod de nodos que hicisteis, que dijisteis que la mempool es el futuro, ¿no? O sea, las acciones confirmadas Sí, en la cadena porque es el pasado, el 8 set es el presente y la mempool es el futuro. Estuvo muy guapo esto. sí, la verdad que la analogía de una ahí estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó Estuvo mucho. muy chula, estuvo muy chula. Sí, 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 sí. Bueno, también Pues recomendar el podcast que hice con Álvaro de María y Guillermo Pulido sobre el libro este de software de Jason de Lowery. software, muy bien, Pues, muy bien. Ahí tenéis no sé, muy material, tela. Y también está para lo que queráis leer, está el artículo en Estudio Bitcoin. Vale, pues sin más empezamos. Estuvimos hablando de este libro, que es un libro extenso, y dijimos, hemos tratado muchos libros sobre Bitcoin este año. Muchos libros intentan hacer lo que decía Andreas Antonopoulos ¿no? Del diseño esquemomórfico de Bitcoin, que es intentar hacer paralelismos o intentar explicar desde definiciones o usos que ya conocemos, ¿vale? Este libro, no. El libro va a piñón. sí. No es que haga metáfora, te vuelca 1000 conceptos nuevos y es que estás leyendo un trozo, sigues al siguiente porque quieres seguir, pero dices, pues si aún no me he enterado de la mitad del último capítulo y vas así. Pero a mí me ha parecido volando la cabeza. Y así por un poco como introducción, luego ya abrimos el micro y podéis preguntar, podéis comentar lo que os interese. A ti que tienes un perfil tan técnico y tal, y sobre todo quizás refiriéndose a la primera parte, ¿qué es lo que te ha chocado más del libro? ¿Qué cosa te ha volado a la cabeza directamente? Que quizás no supieras o le ha dado otra vuelta el autor. Bueno, primero, a ver, comentar que es un libro bastante duro de leer, porque está basado en principio en tweets de Eric Bosquil en Twitter y luego lo pasaron a un hipertexto que está dentro de la página web de la wiki de Bitcoin, que es una librería en C++ para hacer aplicaciones con Bitcoin. Entonces, yo este libro lo ojeé antes en la wiki
Y claro, lo que han hecho con el libro pues es como el Logsec, ¿vale? El Logsec es una aplicación que es todo hipertexto, donde tú puedes ir poniendo conceptos y vinculándolos unos con los otros. Pues es directamente eso, lo único que volcado al papel. Entonces, es bastante complicado de leer. Y lo primero que querría decir es que cuando se lea, yo cogería un lápiz y empezaría por el axioma a la resistencia, que es donde empieza el libro, y iría viendo los enlaces que me van gustando, que no los comprendo, y los iría marcando y visitando. Porque tú, digamos, a la hora de leer a la hora de leer el libro, pues puedes leer muchos conceptos, pero claro, te lo ponen de una manera muy variopinta, en modo hipertexto. Entonces, tú lo que tienes que hacer para seguir, digamos, una narrativa, un mínimo de narrativa, es ir marcando los hipertextos, aunque sea a mano, con un lápiz que vas visitando. Eso lo considero súper importante y eso es lo primero que te choca del libro. Es muy complicado el libro, ¿vale? Si hay un concepto que no te cuadra, pues déjalo reposar, piensa sobre ello, pero son como los libros de psicología que tú los lees y estás un rato aplicando lo que estás leyendo en la psicología en tu propia vida. Bueno, pues es algo en este sentido de que tú lees un párrafo y estás a lo mejor una hora dándole vueltas y rehaciendo tu idea que tienes sobre Bitcoin. Es un libro muy Totalmente. poderoso. Es un libro muy poderoso, pero es un libro muy duro y no es para principiantes ni muchísimo menos. ¿Vale? Entonces, en cuanto a qué es lo que más me ha volado la cabeza, pues me ha volado la cabeza la capacidad que tiene el autor, por ejemplo, para ver las coherencias de las cosas y cómo utiliza, digamos, las mismas técnicas de la escuela austríaca, véase, utilizar de forma priorística mediante un axioma y luego hacer deducciones, ¿vale? O sea, lo que es un razonamiento deductivo a partir de axiomas. Y bueno, pues eso es prácticamente lo que más me ha llamado la atención del libro. La cantidad de conceptos que condensa bueno, y no es un libro pequeño, ¿eh? Yo creo que todas las dudas que podrías tener sobre Bitcoin, de cómo se puede desarrollar la minería, cuál es el concepto de seguridad que se da en Bitcoin, están muy bien recogidos en este libro. Yo creo que también que el libro nos pone, que esto lo tuvimos en una pequeña charla en privado, que es que al Bitcoin tratarse de un sistema tan nuevo y tan disruptivo, es normal que caigamos en nosotros mismos en ciertas de estas falacias, ¿no? Y el libro te pone a ti delante del espejo y estás reconociéndote en muchas de estas cosas que has pensado y lo que dices tú, ¿no? Lo lees y dices, hostia, voy a darle una vuelta a Sí, esto. Y sí, pasa constantemente, constantemente. sí, Tal cual, tal cual. Es que estaba pensando en lo mismo, es que estaba pensando en mirar en el propio club de lectura las últimas nuevas lecturas previas, lo que tenemos dicho y en cuántas de estas falacias caímos todos, ¿eh? Total. Sí, 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 sí. Bueno, si queréis empiezo, digamos, presentando al autor e incluso también a Mirta Aki, que hace la introducción, para Genial. ponernos un poquito en la tarea. ¿Vale? Eric Boswell es un emprendedor en serie en Estados Unidos que ha tenido 2 o 3 empresas que luego han vendido a Microsoft y a otra gran empresa. Ha sido también piloto de caza en Estados Unidos y yo lo he conocido también porque se lleva a matar en Twitter con Jason Lowery, el que ha hecho software, la tesis doctoral esta, que también discutí. Y bueno, la verdad es que conociendo a Eric Boswell, que es súper puntilloso, le llaman, tengo entendido, capitán semántica, ¿vale? Porque todos los conceptos tienen que estar muy bien definidos, siempre te rebate el significado real de las cosas y parte también de un punto de vista que es muy diferente, ahora lo veremos, al resto de personas, digamos, a los normies de Bitcoin. ¿Vale? No sé si introducir ese concepto, que a lo mejor es un poco excluyente, pero para que nos entendamos, ¿vale?
no me extraña que tenga problemas con Jason Lowery, porque sobre todo su última parte del libro de software es muy abierta. O sea, la idea está de que podemos comportarnos como, digamos, unos ciervos que tenemos nuestras astas y que luchamos con nosotros sin hacernos daño. Y la manera de hacer eso evolutivamente va a ser a través de una prueba de trabajo, etc. Pues es una idea muy etérea, no se sabe cómo se va a llegar ahí. Yo tengo muy dudas de que se pueda llegar ahí. Entonces, claro, eso choca mucho con una persona como Eric Boswell, que, sin ir más lejos, dio 3 avisos de seguridad cuando empezó a trabajar sobre una aplicación, leyendo solamente la documentación de usuario. Eso quiere decir que es una persona que es muy experta y muy quisquillosa y simplemente viendo o intentando ver la coherencia de las cosas y aplicando razonamiento deductivo puede llegar a unas conclusiones muy potentes y no unas conclusiones tan abiertas como las de Jason Lowe, que por cierto yo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero bueno, aunque hiciese, digamos, un resumen de su libro. Bueno, también ha hecho una librería que se llama, como ya he comentado, LibBitcoin, que está hecha en C++ y tiene la curiosidad, bueno, está un poquito muerta esa librería, solamente la mantiene él. Últimamente, por lo que he visto en GitHub. Y es una librería que él se jacta bastante de no tener política. Es una librería que no, que no incluye nada que no esté dentro del consenso. O sea, digamos que tienes el consenso, que es lo que te puede aparecer en un bloque, y luego tienes la política, que es, digamos, lo que te puede aparecer en la mente. Esto a lo mejor a los oyentes se les hace un poquito complicado, ¿vale? Pero si escuchan mi podcast con Lunatic Coin, seguramente lo entiendan un poquito mejor, ¿vale? Pues eso espero, haberlo conseguido. Y bueno, junto con Amir Taaki hizo esta librería de LibBitcoin, y Amir Taaki pues es un personaje, la verdad, porque es un británico iraní que se fue durante 3 meses a luchar contra el ISIS en Siria con los kurdos. Cosas así curiosas. También estuvo en Barcelona junto con Eric y Vitalik Buterin, el de Ethereum, en un sitio, en una comunidad que se llama Calafou, ¿vale? O Calafou, no sé cómo pronunciarlo en catalán, que es una especie de comunidad, bueno, ellos no es una especie, o sea, ellos se definen como una comunidad postcapitalista ecoindustrial. Ahí queda eso. Se me oye, ¿no? No estoy leyendo, no estoy hablando. Sí, se te oye. Estamos atentos. ¿Cómo es? Voy a repetir lo de la sociedad. Estaba pensando en todos los... Estaban en Barcelona, yo recuerdo esto porque lo leí hace tiempo, que es un sitio donde se juntaban hackers, ¿vale? Y estaban ahí, pues, al principio del Bitcoin, pues, reunidos, pues, gente así conocidilla, que ahora nos conocemos por Vitalik, Amir Taaki y Eric Boswell. Y yo recuerdo ver alguna foto de Amir con la pegatina de la CNT, de la Comisión Nacional de Trabajadores Española, vaya, en su portátil. Ver una foto en internet aparecía él y en su portátil esa pegatina CNT. Curiosidades, ¿vale? Que os comento. Y también este personaje, junto con Cody Wilson, hizo una billetera que se llamaba Dark Wallet, que es una especie de Samurai Wallet, pero con, digamos, una mucho más reducida de lo que es la Samurai Wallet, ¿vale? Y Cody Wilson, no sé si os acordáis, pero fue el que fundó Defensa Distribuida, que hacía pistolas que te podías imprimir en 3D. Que esto yo por aquel... Me acuerdo perfectamente de Defensa Distribuida. De hecho, había cerrado el dominio, ¿no? Al final lo tuviera que cerrar. Los planos seguían por ahí, pero tuviera problemas, si no me equivoco, ¿no? Sí, no sé cómo. Yo he entrado en la página web y todavía están ahí los diseños y todo, pero o sea que yo creo que. No sé, me suena el nombre y el tema el dominio que de. No sé. El caso es que, bueno, yo por aquel entonces me estaba haciendo además una impresora 3D, una Prusa Iteración 2,
sea, ya, vamos, van por la 4 y la 2 pues utilizaba piezas del IKEA, no te digo más. O sea, la base de impresión era un cristal del IKEA. Y yo me acuerdo de mis compañeros de trabajo decirme que se iba a imprimir pistolas para que entre. O sea, era como lo más, ¿vale? Pues en este entorno es donde se mueve Eric Bosquil, ¿vale? Con Amir Taaki y Cody Wilson, etc. ¿Vale? Entonces, no sé si pasar ya la introducción que ha dado Amir, ¿vale? Simplemente el libro dice que las actuales empresas cripto, aparte de comentar dos tipos de evoluciones que pueden tener, pues dicen que morirán y serán sustituidas por otras que aprovechen las tendencias geopolíticas. Esto a mí la verdad es que me queda pensando qué es lo que se referirá con aprovechar tendencias geopolíticas. Y no desarrolla más el tema. Entonces te deja, la verdad, la introducción de Amir un poquito con la miel en los labios. Pero bueno, no sé si os ha pasado también a vosotros, pero bueno, esa ha sido mi idea sobre ello. Y es que el prólogo de Amir me gustó, pero sí que hubo ciertas partes que me costaron entenderlo. No sé si será por la traducción igual al castellano, pero en sí, por ejemplo, lo de la criptonarquía no es ni una estrategia para imponer una hegemonía política, ni para rebotir otras posibles actitudes o agendas. Es un mero conjunto de conceptos e ideas que se pueden utilizar tácticamente. Es decir, como que entiendo el significado, pero que no habla que no es una estrategia, pero que después se puede utilizar de una manera táctica. Entonces, claro, si no es no sé si me costó muchísimo, me gustó, pero me costó muchísimo entender estos 2 párrafos de prólogo, me costó muchísimo. Sí, la verdad es que es un libro que es bastante complicado, la verdad. Pero bueno, si queréis empezamos ya a explicar algún axioma del libro. Yo diría que es el axioma principal que se basa en el libro. Un axioma, normalmente en matemática, pues es un concepto que no puede ser probado, pero se parte como si fuese válido. En las matemáticas suele ser algo obvio, pues, por ejemplo, que en la geometría euclídea 2 líneas paralelas no se pueden estar entre sí. A lo mejor no se puede demostrar, pero es algo tan obvio que no hace falta demostrarlo. Aquí se trata también el axioma de la resistencia al Estado, que es el axioma principal de Bitcoin, como un axioma, pero no puede ser probado, pero evidentemente no es algo tan evidente como en el caso de las matemáticas, las líneas paralelas, es una suposición. Pero claro, es que si tú no tienes esa suposición, pues Bitcoin se te va al garete porque se convierte en un PayPal nuevo. Entonces, el axioma en el que se basa Eric, el principal, pues es que es posible resistir al Estado, al control estatal. Es una suposición razonable, pero no deja de ser una suposición. Y evidentemente, si no ves esta suposición, estás viendo algo completamente distinto a lo que es Bitcoin. Véase, un PayPal nuevo, como he comentado. Y puedes cometer errores como, él lo llama el error de Harn, ¿vale? Que es que a las personas que lo vean así de primera, ¿por qué le ha dado ese nombre? Bueno, pues ese nombre es el de Mike Harn, ¿vale? Que es un antiguo programador de Bitcoin, que era un ingeniero de Google, si no recuerdo mal, residía en Suiza y se encargó de hacer la implementación de Bitcoin en Java, que se llama la librería Bitcoin J, que a día de hoy todavía está siendo mantenida no por él, pero por otras personas. Y esta persona, Mike Harn, en la guerra de bloques, en la Block War, pues él era del bando que quería aumentar el tamaño de bloque. Y claro, al ver que eso no tiró para adelante, pues hizo lo que llama un race quit, como un quitarse de en medio y además con cabreo, no sé cómo describirlo. Y bueno, pues se metió en una empresa que se llamaba R3 y bueno, pues era algo así como una especie de FedCoin, ¿sabes? O de Banca Central Coin y demás shitcoins. Y ya ahí, bueno, pues ya le perdí digamos,
la pista. Pero claro, él lo pone como ejemplo de que si no admites la suposición de que puede resistir el Estado, pues como he dicho, es que estás en algo completamente distinto a lo que es Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque también hay otro axioma, que se llama el axioma de la resistencia a la censura, ¿vale? Que es que, bueno, pues Bitcoin puede resistir a la censura del Estado, de las transacciones. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Vale? Entramos en lo que es la resistencia a la censura. Pues esta va a ser, la resistencia a la censura, una consecuencia de las comisiones por transacciones. Entonces, pongámonos en conceptos, si hay alguien que no me sigue o algo, pues que me interrumpa y que me quiera hacer una aclaración o algo así, no tengo ningún problema, claro. Bueno, pues para imponer una censura es equivalente a hacer un soft fork, ¿vale? Que es también hacer como tener el 51% de la tasa de hash y el 51% de los bloques censores para obligar que, digamos, tu censura se imponga. Para Eric, la minería, para que Bitcoin sea realmente Bitcoin, tiene que ser necesariamente un rol anónimo para que no se les pueda coaccionar. Entonces, bueno, la resistencia a esta censura se lleva a cabo por las comisiones de las transacciones. Entonces, cuando tú empiezas a censurar transacciones, esas transacciones censuradas lo que van a hacer es incrementar la fee para que se minen, así como tentando a los mineros para que minen sus transacciones. Ese incremento de fees puede ser con fees integradas dentro de la cadena de bloques o con fees aparte, o sea, lo que se llama el over the counter, pagar a los bajinis al minero para que te introduzca esa transacción censurada. Claro, la idea es que el Estado tiene que gastar tanto dinero fiat como la comisión de minado de las transacciones censuradas. La subvención que tienen los bloques normalmente no... O sea, la subvención no me refiero a la subvención por fees, que eso sería la comisión a la subvención por fees. La subvención es el dinero que todos los bloques reciben simplemente por minarlos. Pues esa no contribuye a la defensa. ¿Por qué? Porque tanto los censores como los mineros no censores reciben esa subvención. Entonces, digamos que las comisiones de las transacciones es lo único que consigue, digamos, intentar vencer a la censura, atentando a los mineros. No es posible, o sea, según el autor, no es posible probar la resistencia a la censura, porque es algo axiomático, como la resistencia al Estado. Y también es imposible hacer un hard fork para resistir a esa censura. Esto es algo bastante importante porque muchas personas han caído en esa falacia. Entre ellas, que yo recuerde, Andreas Antonopoulos, el primero, y alguna persona conocida por aquí del entorno. Yo creo que Miguel Vidal también ha hablado de eso una vez. Pero vamos, que no es que por ahí hemos caído todos, ¿eh? Yo también el primero. Entonces, él lo llama la falacia de la prueba de trabajo, si no recuerdo mal. Esa falacia lo que dice es que los servicios de minería están subordinados a los intercambios, a quien hace los intercambios. Entonces, lo que te hace, digamos, es tener cierta complacencia con la inseguridad en la adquisición de recursos. Es otro concepto que también tenemos que ir viendo en el futuro. O sea, hacer digamos, un hilado de este libro y seguir un hilo es muy complicado porque a lo mejor para entender un concepto tienes que recurrir a otros tres. Por eso yo recomiendo la lectura del libro, como os he comentado con el TIC. Seguís por ahí, ¿verdad? Sí, yo quería hacer un comentario antes de pasar sobre el tema de la resistencia a la censura,
Vale, como comentas, el subsidio no es lo que da resistencia a la censura, sino las comisiones, ¿no? Según la teoría del libro. Muchas veces se habla que cuando disminuya mucho el subsidio de bloque, que la red será menos segura, porque solo se basará en comisiones. Y entonces, esto es una contradicción, ¿no? Una paradoja con la tesis de Eric, porque precisamente será más segura cuando el subsidio suponga una parte cada vez menor del beneficio de los mineros. ¿No crees? Sí, eso es. Por eso es una falacia, creo yo. O simplemente, digamos que Bitcoin no se puede entender desde el punto de vista de Eric si lo sacas digamos, del esquema de la criptoanarquía o de la resistencia al Estado de alguna manera. Entonces, digamos que el resto de la gente o la mayoría de la gente está más pendiente del precio que se pueda resistir realmente al Estado con Bitcoin. Entonces se fijan en parámetros como, por ejemplo, el hash rate. Claro, el hash rate puede ser de mineros que resisten a la censura o mineros que no lo resisten. Entonces, sí, la verdad es que no sé si teniendo más comisiones por transacciones es más segura la red que no teniendo tantas subvenciones, pero lo que sí tengo claro es que a partir de ahora, cuando las comisiones empiecen a ser mucho más importantes que las subvenciones, se va a ver realmente cómo evoluciona Bitcoin. Ese es mi punto de vista. No sé si lo compartís o tenéis algo que añadir a él. Y luego los incentivos cambiarán, pero también a nivel de que mineros puedan probar ciertos ataques, no ataques estatales, pero mineros con alto hash rate que puedan intentar hacer reorganizaciones para conseguir fees de bloques anteriores y cosas así. Entonces, sí que creo que veremos de verdad cómo funciona el protocolo. Sí, yo creo que en el futuro veremos cosas que hasta ahora no lo hemos visto. Hay un paper muy bueno que es el que he visto yo mejor a la hora de explicar la resistencia de la red y por qué no se hacen reorganizaciones. No sé si me estoy yendo un poquito No, de está lo que muy es el... interesante, está muy interesante. Vale, o sea, yo sigo aquí hablando, ¿vale? A ver, de lo que se trata, digamos que la seguridad de ahora de Bitcoin está basada, digamos, en toda la cantidad que tienen los mineros que poner en cuanto a contratos de energía, hardware que han comprado de antemano. Eso es lo que les obliga a seguir el protocolo a rajatabla. Pero si lo pensáis fríamente, imaginaros, o sea, el que uno tenga que esperar 4 o 5 bloques para ver que su transacción ha sido confirmada es totalmente arbitrario. Por ejemplo, yo puedo hacer una transacción de varios millones de dólares, pero evidentemente esa transacción no va a estar asegurada solamente en 4 o 5 bloques, porque el coste para generar esos 4 o 5 bloques es menor que el coste de mi transacción. Entonces, racionalmente, si yo creo que con 4 o 5 bloques ya esa transacción está asentada, un minero o conjunto de mineros podría decir, ay, mira, ya le hemos timado a este, ahora lo volvemos otra vez para atrás y Santas Pascuas. ¿Por qué? Porque son transacciones de mucho valor. Claro, hasta ahora el subsidio en cierta medida ha impedido eso. ¿Por qué? Porque el coste del bloque ha sido muy, muy alto con respecto a las transacciones que habían metido. No tiene por qué ser así en ciertos casos, pero en algunos casos sí. Entonces, se va a ir viendo que sí, esto es solamente con un sí.
Los bloques no están, digamos, respaldados por la cantidad de prueba de trabajo, sino por lo que vale hacer esa cantidad de prueba de trabajo. Me refiero que ahora que tenemos buenos equipos, el hash es cada vez mejor y es una mala medida. Yo creo que es un proxy con respecto a la medida real, que es cuánto dinero tienes que invertir para hacer ese. Entonces, si cae digamos, el precio para minar un bloque, podemos ver reorganizaciones de este tipo y la solución es simplemente esperar más en función de la cantidad de Bitcoin que estás moviendo para considerar tu transacción como completada o como irreversible. No sé si me he explicado bien. Sí, a ver, yo quisiera añadir algo. A mí esto que has dicho me parece muy interesante, pero yo creo que al final es como una forma de simplificarlo, o sea, que intentamos buscar, no voy a decir axiomas, pero inferir reglas fundamentales y tal, pero al final la seguridad, hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que está sobredimensionada. Es decir, yo creo que con mucho menos hash rate, Bitcoin sería también a prueba de balas. Lo que realmente creo que le da seguridad es la capacidad de poder forquearse. Esto es realmente lo que le da la seguridad, porque el que un minero o un grupo de mineros o cualquier actor que quiera participar quiera operar con respecto a las reglas o sea, independiente del resto de las reglas de la mayoría, pondría en riesgo económico su inversión por el tema de que se puede forquear. Y esto es lo que creo que en el fondo es lo que le da esa seguridad, más que en sí la capacidad de cómputo. Vale, pues a eso, sin meterme yo en si sí o si no, hay una falacia aquí en el libro que se llama la falacia de prueba de trabajo, en el cual el autor no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo por eso, vamos a ver por qué. Los mineros controlan la selección de las transacciones. Pueden saber pueden elegir qué transacciones meten y cuáles no. Y los comerciantes, o sea, los usuarios que tienen un nodo completo y saben de qué va Bitcoin, controlan la propiedad que ofrecen a cambio porque sus transacciones sean incluidas en un bloque. Si los comerciantes, véase los usuarios, no están contentos, ofrecerían su propiedad en un hard fork alternativo con una regla de trabajo diferente, dejando, digamos, obsoletos a los mineros que la han liado, como tú estás diciendo, ¿no? Digamos que tú tienes eso en mente ahora mismo cuando dices eso. Sí, más o menos, sí. Vale. Pues el autor lo que comenta es que en realidad tienes dos forks y cada uno de ellos tiene un precio y que ese precio es la resolución entre esa tensión entre los forks, ¿vale? Y consideras tú una falacia y porque no se considera que los mineros buenos, ¿vale? O los malos no hagan lo mismo, o sea, se metan en un fork o en otro y ver qué precio tiene lo mejor, qué precio le conviene más. Entonces, el autor dice que mediante la división de mineros no se puede producir servicios de minería buenos para los comerciantes, buenos entre comillas, y sobre todo si el Estado está por medio que puede ir subvencionando unos a otros. Entonces, digamos que el autor lo que te quiere decir es que la tecnología no es la raíz de la seguridad del sistema, ¿vale? Que es otro principio que él tiene, que es el principio de compartición de riesgos. Entonces, la tecnología nunca es la raíz de seguridad del sistema, sino las personas asumiendo un riesgo físico, entre comillas, o un riesgo monetario, Efectivamente. sobre todo un riesgo físico, ¿vale? Efectivamente. Pareció buenísima esa parte a mí. Sí. Entonces, digamos que el Estado, digamos, tiene el monopolio de la violencia, pero a lo mejor utilizando la tecnología somos tantos que podemos de alguna manera evitar
que sea por lo menos una inflación monetaria muy grande y no acabar con los impuestos, pero sí que los impuestos sean más visibles y que no sean tan a lo tapadillo para, pues eso, lo de siempre, pues hacer políticas populistas, pagando con el dinero de todo mediante inflación o financiando guerras, etc. Básicamente sería cambiar la palabra impuestos por voluntario. ¿Cómo? ¿No? ¿Perdona? Cambiar la palabra impuestos por voluntarios. No cambiarlo en impuestos por voluntarios, pero si el Estado quiere gastar algo, que no lo haga mediante inflación, que es un impuesto oculto. Claro. Sino que se vea realmente que pues ir a la guerra pues nos cuesta tanto. Y que la gente sea consciente de ello en vez de pues inflar la moneda y luego echarle la culpa pues a lo de siempre. Pues, yo qué sé. Los empresarios o la guerra de no sé qué, que no tenemos suficiente materias primas, etc. Por poner un ejemplo, no es que yo piense eso directamente, pero creo que eso es lo que piensa el autor. Entonces, claro, en el principio de compartición de riesgos, tú tienes un sistema centralizado en el cual pues, una persona asumiría el riesgo, como ha pasado anteriormente con Wolfcoin y cosas así, que bueno, pues a la que salieron, digamos, una especie de moneda alternativa por Internet que tenía una base en oro, pues evidentemente se le descabeza rápidamente. Pero un sistema descentralizado peer-to-peer, con N personas que comparten y asumen el riesgo, como ha pasado, por ejemplo, con las redes de compartición de archivos, pues Gnutella y el Emule y todos estos, pues evidentemente son más difíciles de descabezar. Pero claro, el autor te dice que Bitcoin es una herramienta, que no es magia. Entonces, siempre no es una tecnología mágica, sino que tiene que haber personas asumiendo un riesgo con ello y sobre todo sabiendo qué es lo que están haciendo, claro. Esa me parece... de valor de Bitcoin. Esa reflexión que haces me parece que es un poco la esencia de todo esto, que no es en sí la tecnología que sea revolucionaria, sino que es simple una herramienta para poner en consenso a la gente. Es un lenguaje para poner en consenso a la gente, o una tecnología. Eso es. Y entonces será lo que quiera que sea, lo que la gente quiere que sea, pero al final lo que le da valor es cuanto la red es más grande. Es decir, si tú juegas en contra de la red, por tirar un poco la sardina o el ascuato sardina, pues al final lo que haces es la red más pequeña, ¿no? Porque provocas pues ese fork y haces que pierde valor tu inversión, etcétera. Sí, digamos que lo que nos permite la tecnología es, a día de hoy, es, digamos, tener un grupo de personas con la cual podemos digamos, tener un consenso entre nosotros sobre lo que son unidades monetarias y cómo transferirlas. Entonces, claro, si hay un grupo de personas que piensan de otra manera, pues se hace un fork y Santa Pascua, como ha pasado ya pues, con el tema este de Bitcoin Cash. Sí es posible que en un futuro pues haya personas que consideren que Bitcoin tiene que tener tantas unidades, pero a lo mejor hay ciertas personas que, como hemos comentado, pues en el futuro Bitcoin tiene muchas vueltas atrás porque hay muy pocas comisiones por transacciones. Entonces ahí dice, pues hay gente que querrá implementar el long tail, que el límite de los Bitcoin se quite y se vaya siempre subsidiando con una tasa X a los mineros. Pues a lo mejor ahí tenemos una división entre ciertas personas que quieren ir a ese tipo de moneda y otro tipo de personas que quieren ir hacia la otra. Entonces, Claro. lo interesante de esta tecnología es que tú puedes hacer tu grupo de personas con la que tú, digamos, tienes en común las características que tiene que tener vuestro dinero. Y luego ya a partir de ahí, pues ir viendo. Sí. Eso es. Entonces, el autor, evidentemente, tiene muy en cuenta los riesgos de descentralización, que es otro capítulo que él tiene.
sobre todo el riesgo por compartición de recursos. Digamos que cuando tú estás compartiendo, digamos, recursos mineros en una pool o haciendo una aplicación que tiene mucha facilidad de uso pero está descentralizada, o utilizas procesadores de pago que son centralizados, o algo tan terrible que pone como ejemplo monederos web. Dios mío, que nadie utilice un monedero web, por favor, que eso se daba al principio de los tiempos y es que es algo horroroso. O si utilizan unas APIs para acceder a la cadena en vez de a la cadena directamente, en vez de tener tu nodo. Claro, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pues que se está rompiendo la descentralización. ¿Por qué? Porque hay menos personas para asumir riesgos compartidos, que es lo que te da el principio, o de lo que se trata al principio de compartir riesgos. Si tú tienes muchas personas, digamos, en un procesador de pago que es centralizado, pues lo pueden descabezar y, evidentemente, pues habrá menos personas para asumir esos riesgos compartidos. Entonces, eso tiene, digamos, un componente interesante también, que es que en un entorno que es bajo de amenazas, que no está siendo atacado, pues el comerciante, los procesadores de pago, pues tienen muy poquito incentivo para subvencionar la seguridad de Bitcoin. Con lo cual ya veremos que el autor piensa que es muy probable que Bitcoin tenga problemas. Uno de esos problemas, digamos que lo refleja en la paradoja de nivel de amenaza, que es otro punto de los que hay en el libro al principio. Entonces, este punto de la paradoja del nivel de amenaza es que parece que está escrito para Gael Smith, el chico que bueno, está siempre en Twitter hablando sobre Bitcoin y tiene, si no recuerdo, una empresa que te aconseja cómo invertir, etc. Pero sí se le ha visto a Gael muy activo en cuanto a criticar a Andreas Antonopoulos con respecto a bueno, que si hay problemas con los mineros, que se puede hacer un hack. Voy a comentar el párrafo, que parece que esto evidentemente está escrito mucho antes de que Gael lo pusiera en Twitter, pero bueno, para que os hagáis una idea. Dice, uno tiene que asumir que tanto la fiscalidad como el subsidio se utilizarán para reducir el coste de controlar Bitcoin por parte del Estado, se supone, ¿vale? Utilizando el poder de subsidiar la minería mediante ingresos fiscales, o mejor dicho, descuentos fiscales. Los estados pueden reducir la compartición de recursos en la región de subsidio, por ejemplo, digamos, Estados Unidos. Entonces, lo que quiere decir, bueno, pues los mineros en Estados Unidos no van a tener que pagar tanto IVA o van a tener tantos problemas, o lo vamos a subsidiar o lo vamos a integrar en la red eléctrica. ¿Para qué? Para tener una potencia de hash mayoritaria. Y cuando ya la tengamos toda concentradita en Texas, en un estado o en Estados Unidos, pues el Estado puede usar su poder fiscal regulador en la región para forzar la censura. Esto es algo que evidentemente nos preocupa a todos y que sí le he visto a Gael reflejar varias veces en Twitter, pero que ya está anticipado en este libro ya hace bastantes años. Porque, bueno, es que sí, para mí la gran amenaza es precisamente esa y no otra, el compliance. Es decir, yo no entiendo Bitcoin en tanto como pueda ser algo de éxito si siendo compliance. Es decir, entiendo que haya una parte que pueda haber una parte compliance y que haya diversidad y cada uno pueda usar Bitcoin a su manera. Pero si Bitcoin se vuelve completamente compliance, no tiene nada de revolucionario. Es decir, es una base de datos muy cara y lenta. No tiene nada más. Es decir, en el momento en que los usuarios están perfectamente identificados, los mineros y demás, no tiene nada. Es decir, la resistencia a la censura va unida junto a la, digamos, cierta privacidad, ¿no? Sí, te quedaría, digamos, otra propiedad que es una emisión limitada. Bueno, pero es que ya no es limitada porque como está controlada por unos pocos, no sé, no... No, porque digamos que tú mediante tu nodo tienes la potestad para, digamos, decir si ese bloque es correcto o incorrecto independientemente de la cantidad de hardware que le hayan puesto. Sí, pero si no es correcto,
si no es correcto, ¿qué haces? ¿Usas otra, pasas a otra cadena? Evidentemente, y si no me eso lo hace equivoco. automáticamente el software, o sea, es simplemente tu nodo cuando empiezan a, por ejemplo, poner en bloques, yo que sé, que se dé a un minero 60 Bitcoin, así de repente cuando deberían de ser 3 y pocos, pues evidentemente tu bloque lo va a rechazar. Ese no es el problema principal, o sea, eso lo podemos hacer, digamos, con nuestros nodos y en eso sí tenemos, digamos, una soberanía plena. Donde no tenemos la soberanía plena es que los mineros controlan la selección de transacciones y pueden meter en ellas las que quieran o las que no. Que de cierta manera, si lo pensamos, también influye un poco en tener tu propiedad, porque claro, si tu propiedad no la puedes transaccionar, pues ya tenemos ahí un problema. Claro. Entonces, ¿cómo lo trata esto el autor? Pues digamos que, pues lo que hemos comentado, que la censura en los bloques pues crea la oportunidad de que otros minen con beneficios en medida en que las personas estén dispuestas a compensar, digamos, el coste de romper esa censura pues con comisiones, pagando. Entonces entra en la fase de mercado negro. ¿Vale? El mercado negro es la resistencia a la censura de Bitcoin. Pero claro, para eso los mineros tienen que ser anónimos. Y digamos que las dinámicas, según el autor, funcionan bien cuando el dinero está siendo atacado, pero mal cuando no lo está. Entonces, la consecuencia que da el autor es que Bitcoin estará mal preparado para ataques, porque en un principio resulta desventajoso financieramente bonificar las comisiones en un entorno de amenaza baja. Digamos que la paradoja de nivel de amenaza es esto. Y la seguridad de Bitcoin evoluciona positivamente con el tiempo, pero bajo una amenaza persistente. Cuando tienes un entorno de amenaza baja, caemos en el problema de que Bitcoin pues, probablemente esté mal preparado para el futuro. ¿Vale? Yo en esto quiero, digamos, romper así un rayo de luz, ¿vale? Y es algo que pienso mucho sobre ello, pero no sé muy bien las consecuencias que tiene o si se puede hacer. Pero quizá esto se pudiese solucionar si en Bitcoin los mineros no supieran lo que están minando. Utilizar algún sistema de, ¿cómo se llama?, de conocimiento cero o algo así parecido, algún esquema que a día de hoy no conozcamos. Cuando había un problema con el tema del tamaño del bloque, eso parecía un problema muy grande y luego, más que bien o mal, con Lightning Network se ha dado mucha más estabilidad al sistema. Entonces, yo soy muy partidario de pensar, de ser optimista y decir, no te metas con los ingenieros, o sea, no apuestes en contra de ellos. No sabes lo que van a poder hacer o no. Pero claro, esto es como la axioma Esto es, bueno, pues lo que yo pienso y mi punto de vista. Claro, pero hablando sobre ese punto, lo de un conocimiento cero, que los mineros no puedan saber qué transacciones están incluyendo los bloques para cubrirse las espaldas ante la inclusión de una transacción sancionada por la OFC, que es a donde vamos, a donde se tiende, es que eso realmente te lo tumban con, mira, es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Tú estás, digamos, minando a ciegas sin tomar la diligencia debida para, digamos que no, que por parte del Estado tendría una forma muy fácil de prohibir ese tipo de minería. No sé, es lo que pienso. La idea, a ver, esto es un hablar un poco en voz alta, pero la idea sería que todas las transacciones fueran así, para que es uno todo o nada. Pero claro, eso tiene también sus consecuencias políticas y convertir Bitcoin en una especie de monero, no lo sé, o sea, simplemente comentar que de hecho, no sé, había leído una entrevista a uno de los desarrolladores de Monero que
que lo veía claro, que, digamos, que sabía que estaban tocados. Es que era cuestión de tiempo que acabaran teniendo problemas. Claro, claro. Ahí entramos en el siguiente punto que tenía aquí puesto, que es la propuesta de valor de Bitcoin. Ahí lo que tendremos es gente buscando, digamos, un Bitcoin que tenga mucho dinero o un Bitcoin que pueda resistir al Estado. Evidentemente, Monero, pese a, bueno, que tiene problemas técnicos de tamaño de bloque o de spameo que se le puede hacer, de que no se pueda verificar totalmente cuál es su base monetaria, etc., etc., tiene el problema de que evidentemente sí es mucho más privado que lo que es Bitcoin. Entonces, su base de usuarios, independientemente de los problemas técnicos que tienen, es más reducida porque normalmente la gente no piensa que el Estado es un problema. Entonces, volvemos a lo mismo, que nosotros tenemos una tecnología para, digamos, comerciar entre nosotros con una moneda o un tipo de moneda que consideramos válida. Y claro, el problema es que tenemos esa posibilidad, y el problema a lo mejor es que no hay tanta gente que admita la propuesta de valor de Bitcoin, que es quitar al Estado el control tanto de la oferta monetaria como de la censura de las transacciones, según el autor, directamente. Entonces, bueno, según el autor, bueno, pues además de ser Bitcoin un libre de señoraje, controles cambiarios y vigilancia financiera. Aquí hay una cosa curiosa que no habla de la inconfiscabilidad de Bitcoin, pero sí dice literalmente Bitcoin no puede eliminar los impuestos ni reducir la recaudación total, pero sí representa un cambio en la naturaleza de la fiscalidad. Que es como, ¿qué te diría yo? Álvaro de Medina diría pues que cambia la relación o la capacidad de negociación del ciudadano con el Estado. ¿Vale? Entonces, ya veremos en el futuro cuántas personas quieren o admiten la propuesta de valor de Bitcoin o no la admiten. Ya eso, evidentemente, pues ya veremos a ver a dónde va el asunto. No sé si queréis añadir algo al respecto. Yo quería una reflexión rápida, ya que comentabas lo de Monero. Yo me planteo si realmente, o sea, si la propuesta de valor de Bitcoin es realmente la resistencia a la censura o únicamente eso. Si eso fuera así, Monero se comería Bitcoin, ¿no? Y lo que vemos es que su uso es mucho, mucho menor. Entonces, no sé si esto en parte desmonta un poco la tesis del libro. Es decir, sí, la resistencia a la censura es importante en Bitcoin, pero quizá solo sea para garantizar que el suministro tampoco lo puedan tocar, ¿no? Ese es el dúo, ¿no? De las dos propiedades que tiene Bitcoin. Y eso, por ejemplo, en Monero no lo tiene, porque en Monero no puedes no puedes garantizar el supply. No solo la resistencia a la censura, es también la falta de la no necesidad de permisos. Es lo que en otra parte del libro es donde hablan que Bitcoin tiene que ser sin permiso. Sin permiso. Es que Bitcoin es la moneda del mercado negro. El mercado negro es incompatible con los permisos. Sí, pero bueno, es otra forma de decir resistencia a la censura, eso. O sea, que no necesitas permisos, es que no te pueden censurar, es lo mismo. Pues sí, en ese sentido sí, pero una cosa es lo de incluir transacciones y otra cosa es lo de permitirme acceder libremente a la red, digamos. Son dos. Bueno, es lo mismo. Pero está muy vinculado. Sí. Bueno, Monero tiene cosas, no solo eso, sino yo lo que principal diferencia que le veo es el tema de la fungibilidad, que lo veo clave. Es decir, Bitcoin tiene más vectores de ataque en el sentido de que por el tema de la auditabilidad implica también una pérdida de fungibilidad con respecto a Monero. Y luego otra cosa también es
cómo está diseñado, pues para el tema de, creo que es un poco más resistente a anticoncentración de minado, ¿no? Por el tema del algoritmo. Me parece que va por, se mina más con CPU, que necesita una cierta cantidad de memoria y demás. Y aún así, todos coincidimos en que Bitcoin es mucho más valioso que Monero. Entonces, quizá la propuesta de valor de Bitcoin no es solo eso, ¿no? Es mucho más que esa resistencia a la censura. Claro. Es como un gran libro contable abierto. El problema es que como el gran libro contable abierto, pues eso, al final la gente, lo que hacen todas estas empresas de análisis en cadena, hacen suposiciones y como se puede cuantificar esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, son facetas de ataque para romper la fungibilidad, que no tiene por qué ser cierta todas las suposiciones que hacen, ¿no? Pero eso permite atacarla. La transparencia también es la que te permite tener la seguridad de que el supply es el que es. Claro. Bueno, si queréis, no sé si Entropy tiene algo que decir, que sigamos con el debate o siga con el punto. Hola, hola, saludos. Quería saber si podía intervenir en algo que me llamó la atención ahora. Por supuesto, por supuesto. Sí, justo ahora que menciona, no sé quién fue que lo dijo, pero bueno, estaba pensando que justo el tema de que Bitcoin pueda ser, ¿cómo se llama? Que realmente todo el mundo pueda utilizar a Bitcoin de manera anónima o lo más privado posible. Me hace pensar que se parece mucho al tema de que si Bitcoin será medio de intercambio, ¿sabes? Porque está como muy ligado porque realmente en qué círculos se maneja Bitcoin como medio de intercambio. Solo en Nostr, por ejemplo, que hay una economía circular por las condiciones y la dinámica del protocolo y tal. Igual pasa con el tema de la privacidad, lo más cercano a lo máximo. No todo el mundo está como preparado o está dispuesto a utilizar Bitcoin de esa manera. Entonces, eso me hace pensar mucho a la tesis del chico este de software y quería preguntarles cómo ven ustedes el tema de que Bitcoin, con el tema de la ciberseguridad que está ahora en mucho auge, si de verdad creen que esa tesis del chico de software, de que Bitcoin pueda utilizarse más para los estados protegerse de ciberataques o crear sistemas de seguridad en el ciberespacio protegidos por el hash de Bitcoin, si eso realmente puede ser factible. Tienes una crítica de Jason Loop muy buena al libro de software en el cual desmiente que se puede utilizar la prueba de trabajo para proteger en la ciberseguridad. Yo esa consecuencia que trae al final del libro no la veo para nada. Y de hecho, aquí el propio autor, aquí en Criptoeconomía, en un párrafo que está dentro de la falacia de las cucarachas, ¿vale? Que se mete con que la seguridad existe porque se podría existir, hace también una referencia a que no los estados, digamos, cooperen o luchen entre sí por el hash rate porque los estados tienen un historial de cooperar para defender su propio señoreaje con respecto a su población, como por ejemplo el IMF, el International Monetary Fund. O sea, entonces, con respecto a que los estados utilicen Bitcoin para evitar ciberataques, lo veo muy complicado y no funciona así. O sea, tú puedes hacer ciberataques saltándote el pagar cuando tienes el control principal del software o el hardware. Y no olvidemos que ahora mismo, por ejemplo, el hardware
Intel y AMD tienen su propio microprocesador aparte que no sabemos nada de él y que no sabes hasta qué punto un estado como Estados Unidos puede acceder a tu ordenador por la parte de atrás sin ningún problema. Bueno, es que No lo veo. lo de que se pueda usar para proteger de ciberataques se desmonta fácilmente, porque si no estaría claro que la mayoría de los ciberataques serían por ataques de fuerza bruta a contraseñas. Y no es así. O sea, Claro. se usa residualmente. Eso es. Sin embargo, yo entendí, bueno, yo no estoy muy seguro, pero yo entendí que, por ejemplo, él hizo una analogía justo en el último podcast que tuvo con Peter McCormack, creo que fue. Él hacía una analogía con el tema, porque justo en ese último podcast, como que las dos personas que lo están entrevistando no tenían claro bien la postura o lo que él estaba planteando en el libro, ¿no? Y él hizo un pequeño ejemplo que es con el tema de Nostr. Él decía que Nostr, por ejemplo, una forma de ponerle un sistema de seguridad es que todas las interacciones te cuesten sats. Entonces, él no hablaba como que directamente del poder de hash, sino, o sea, el poder de hash viene relacionado con que los estados tengan que tener capacidad de procesamiento de transacciones, algo así entendí yo, y que gracias a esa capacidad de procesamiento de transacciones vas a como que a propiciar a que todas las actividades tengan que respaldarse en prueba de trabajo, pero indirecta. ¿Cómo indirecta? Bueno, que tú para poder hacer cualquier actividad, tú tienes que gastar sats. Entonces, esa actividad tiene que ser legítima y tiene que fungir una acción valiosa para que realmente tú tengas el interés de hacerla. Y si en caso tú quieras hacer un ataque, tendrías que gastar sats y eso al mismo tiempo te deteriora tu capacidad, pues algo así fue lo que entendí yo. Sí, pero que digamos que eso es una capa que está por encima de todo. Pues para acceder a un servicio tienes que pagar, pero que digamos que la ciberseguridad tiene muchísimas capas por debajo. Puedes atacar al sistema operativo, puedes atacar al propio hardware porque está diseñado en un estado y ha metido la mano la CIA, cualquier agencia de gobierno, y se puede saltar, digamos, todo eso a la torera. Claro, entiendo. Ahora que hablamos de todo esto del hardware, de las puertas traseras, como anécdota curiosa, la forma de escribir el libro me recordó mucho la forma de expresarse, lo que se comentó al principio, de que era una persona, el autor, muy puntilloso con el uso de las palabras. No tiene un toque a Stallman. En algo que tengo leído de Stallman, Richard Stallman, el de Ubuntu, me parece una forma de expresarse muy, muy parecida en cuanto a la manera de, digamos, de expresar y de expresar el pensamiento. Sí. Si queréis, sigo hablando sobre falacias, que es el siguiente punto en el que tengo aquí hecho mi mini resumen. No sé, ¿os parece bien? ¿Cómo no? Perfecto. Vale. Es que digamos que esta reunión virtual o este podcast me lo he tomado un poco, pues, intentar poner orden al grafo, digamos, que es el hipertexto de este libro, ¿vale? Entonces, lo siguiente que quería hablar era sobre la falacia del atesoramiento. Según el autor, esta falacia es creer que un mayor atesoramiento de Bitcoin produce un mayor nivel de seguridad de esa moneda. Claro, aquí yo me hago la idea de que el autor, cuando se refiere a nivel de seguridad, se refiere a seguridad frente al Estado, frente a la censura. Y hace una división, como he comentado antes, entre, digamos, la seguridad bruta, que sería algo así como el hash rate, frente a la seguridad frente al Estado, que es qué tanto por ciento de ese hash rate pertenece a una entidad que quiere censurar frente a ese hash rate que es de otra entidad que no quiere censurar. Entonces, según el autor, es el comerciante
el que impone el cumplimiento de las reglas de consenso. Y eso requiere intercambios continuados, no solamente el atesoramiento. ¿Vale? La posibilidad de que los propietarios en un futuro puedan actuar al unísono no aumenta el nivel de seguridad que empieza desde cero. ¿Vale? Entonces, él dice claro, que la teoría pues, que es inválida por eso. Tienes que estar haciendo intercambios continuados, tiene que ser una moneda viva que aplique las reglas del consenso. Entonces, digamos que esos intercambios tienen que ser de personas haciendo intercambios descentralizados conscientes de la propuesta de valor de Bitcoin que he comentado antes. Eso lo llama el modelo de seguridad cualitativa, no cuantitativa. Cuantitativa en cuanto a cantidad de hash rate, sino cualitativa en cuanto a la calidad de esos intercambios por ese tipo de personas que tienen en común el querer un sistema que, como he comentado, aceptan y son conscientes de la propuesta de valor de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, la seguridad hace una especie de una ecuación, ¿vale? Que digamos que la seguridad de Bitcoin pues, es la actividad de las personas que cumplen estos preceptos que hemos comentado, más la distribución de esas personas distribuida, no que están centralizadas en un sistema centralizado, más multiplicado por el tanto por ciento con respecto a la humanidad total que cumple esos preceptos. ¿Vale? Entonces, multiplicas esos tres factores, la actividad que tienen, la distribución geográfica o, digamos, distribuida, capacidad de distribuirse en la red y la cantidad de participación o número de participantes que tiene. Ese sería el nivel de seguridad de Bitcoin. Siempre teniendo en cuenta, pues claro, que lo que le da seguridad es la compartición de riesgos. Habla sobre la falacia de las cucarachas, que es el siguiente punto, que es creer que la seguridad existe porque podría existir en un futuro. No, tiene que ser en el presente que haya propietarios que actúen conociendo y haciendo los intercambios descentralizados y conscientes de la propuesta de valor. ¿Vale? Entonces, también por otro lado, habla sobre la falacia de equilibrio de poder, que es para él la idea de que los mineros y los comerciantes se encuentran en una posición enfrentada. Para el autor eso no es no entender el modelo de seguridad de Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras que el poder de las mineras es, según él, ortogonal al poder de los comerciantes, ¿vale? O sea, las mineras, como hemos dicho antes, controlan la selección de las transacciones y los comerciantes o usuarios con su nodo controlan la validez de esas transacciones. O sea, el autor dice que ninguno puede controlar al otro. Eso no quiere decir que se puedan influenciar los unos a otros mediante divisiones o paradas de funcionamiento según seas comerciante o minero. Lo que sí dice es que los comerciantes y los mineros juntos sí tienen el poder de defenderse contra las agresiones del Estado. Pero claro, evidentemente tienen que trabajar juntos para poder hacer eso. Porque otra cita que hace es que la naturaleza del poder es el que puedas ignorar la influencia de unos con respecto a otros. O sea, ese poder, el que lo tiene realmente es el Estado. No sé si queréis puntualizar algo con respecto a lo que he leído hasta ahora, de la falacia del atesoramiento, de las cucarachas, del equilibrio de poder o algo que haya comentado que os parezca mal, bien. ¿No? ¿Estáis vivos alguno? Vale, ok. Vale, pues sigo, si os parece, con la falacia de la clave privada, que eso es, bueno, esto es un tema bastante básico, la verdad. Ya lo he puesto así un poquito al final, que, bueno, pues simplemente las claves privadas no aseguran a Bitcoin como una red, sino que aseguran las unidades de Bitcoin individualmente, que es algo que es evidente. A un usuario ya, a ver, teniendo las cosas más o menos claras, claro. La validación descentralizada es la que asegura el consenso y la tasa de hash mayoritaria distribuida es la que asegura la confirmación de las transacciones. Pero evidentemente una clave privada pues simplemente asegura o es aplicable a la seguridad individual, la del sistema. ¿Vale?
Bien. Entonces, luego hay otro tema que está un poco relacionado con el principio de compartición de riesgos que hemos hablado al principio. Hasta un poco, digamos, esta parte me ha quedado un poco desordenada como en el libro, pero bueno, vamos a hablar de ella. A ver, como hemos dicho, Bitcoin es un acto de resistencia para ganar un nuevo territorio de libertad que normalmente la libertad pues, se expande con el derramamiento de sangre para reducir el poder estatal. Esto, palabras del autor. ¿Okay? Sin embargo, con la compartición de riesgos que hemos hablado, se puede reducir el impuesto de inflación sin derramar sangre y hacer más visibles los impuestos, que esto también hemos hablado sobre ello. Lo que no hemos hablado es de las 4 fases que contempla el autor según el modelo de seguridad cualitativa que hemos hablado, ¿vale? Entonces, hay 4 fases, digamos, en la vida de Bitcoin en función del autor, que es la primera fase, que sería la fase en la que estamos ahora, que es la luna de miel, que, bueno, pues empieza a ejercer presión sobre los mineros y los comerciantes centralizados. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, aumenta el coste y disminuye la autoridad de la propuesta de valor de Bitcoin, o sea, de la resistencia al Estado. O sea, se está aumentando la presión sobre los mineros y los comerciantes centralizados. Entonces, llega un punto en el que empieza a haber una minería complementaria que no sigue las normas del Estado y se ilegaliza. Y dice el autor que posiblemente aparece algo como una Fedcoin, según una CBCD, vaya. Él lo llama Fedcoin porque por aquel entonces no se hablaba de las CBCD cuando escribió este libro. Entonces, bueno, está la fase de mercado negro y así asumiendo que Bitcoin tiene una resistencia suficiente, se entraría en esta fase. Pero evidentemente con la minería necesariamente anónima. Entonces luego entras en una fase, según el autor, que se llama la fase competitiva, que hay una batalla pacífica, sin derramamiento de sangre, ¿vale? Al contrario de lo que pasaba anteriormente, que eso en cierta medida también era algo parecido a lo que decía Jason Lowery, pero evidentemente sin ser tan descriptivo, en el cual pues el Estado y los individuos, usando la potencia de hash, pues hacen esta batalla pacífica en el cual el Estado opera con pérdidas al rechazar transacciones censuradas que sí minan los mineros en el mercado negro. Entonces, bueno, pues la última fase es, digamos, de una capitulación por una parte o por la otra, que el autor dice que no tiene por qué ser una capitulación perpetua, en el cual se aumentan los impuestos y las comisiones por transacciones censuradas hasta que se rinda una de las partes, o bien los mineros o bien el Estado. Y bueno, pues esa es, digamos, otro conjunto de falacias, principios comentados. ¿Tenéis algo que comentar al respecto? Sí, aquí respecto a las fases. Sí. La fase de competencia. O sea, una fase de competencia entre un Bitcoin ilegal y un Fedcoin o un Bitcoin CBDC o lo que como le quieras llamar, por el hash rate, o sea, yo creo que no sería pacífica. O sea, es que teniendo en cuenta que uno de los bandos en esa batalla es un Estado que es el monopolio del uso de la fuerza, es que yo me imagino tratar de localizar mineros rebeldes, romperlos, cambiar, me imagino de todo menos una competencia pacífica. Vamos, eso es que yo creo que realmente competencia ahí no hay, porque la propuesta de valor que ofrecen las dos cosas es completamente diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, no le veo sentido a la competencia. Depende cómo vaya cada uno de cómo vaya Bitcoin y cómo vaya el Fedcoin, como por aquí. Depende, no sé, no. Sí, igual de entrada esa. Quiero decir que, por ejemplo, la introducción de una CBDC, yo no lo veo no lo veo una competencia a Bitcoin, al revés.
lo puedo ver como una especie de sinergia, o sea, que lo pueda potenciar incluso más. Yo aquí lo que veo es un salto muy grande entre que la minería complementaria se ilegaliza y luego entrar en una fase competitiva. Si se legaliza, claro, aquí él dice asumiendo una resistencia suficiente. Eso yo lo traduzco como no hemos llegado al 51% de software porque es que si no, de hash rate, porque si no, malamente vas a poder entrar luego en una fase competitiva. Y claro, esto de batalla pacífica, pues claro, evidentemente pacífica entre comillas, y él lo resuelve el autor diciendo que, bueno, que la minería tiene que ser necesariamente anónima. Que eso, claro, el papel lo aguanta todo, pero hacer la minería anónima, pues, hombre, sé que cuando se ha hecho ilegal en China, ha habido mucha gente que ha seguido minando en China, pero claro, su hash rate se ha visto súper reducido y todos hemos visto cómo ha pasado el hash rate de China al estado de Texas, ahí en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en esas estamos, ¿sabes? Yo ahí sí que tengo mis dudas con respecto a eso. Yo la resistencia en ese sentido la veo más a nivel de jurisdiccional, de incentivos, de que diversas jurisdicciones o grupos de gente puedan, digamos, al estilo de lo que ocurre un poco con los paraísos fiscales, ¿no? Que digamos que los paraísos fiscales tienen su sentido pues porque hay infiernos fiscales. Es decir, si de repente los impuestos empiezan a bajar, los paraísos fiscales pierden mucho de su interés, ¿no? Es decir, cuando ejerces fuerza en una dirección, generas una posición en... No sé si me explico, en la contraria, sí, ¿no? Perfectamente, sí. Ahí también hablaba de la falacia del arbitraje de jurisdicciones, que en uno de los capítulos, si no me equivoco. Claro, yo lo veo ahí un poco en eso. Ya se me ha ido un poco el hilo de lo que quería decir exactamente. Pero bueno. No, simplemente comentar que bueno, había comentado aquí que el autor ya, a ver, ¿dónde era? En la falacia de las cucarachas, que claro, además los estados cooperan para defender el señoreaje. Ponen como ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, también es verdad que hay ciertos estados que lo que hacen es, bueno, pues bajar los impuestos y ir en contra de esa digamos, dinámica. Entonces, bueno, hombre, pues, es natural, es natural que cooperen para defender su derecho de señoreaje, porque al fin y al cabo ellos son parte de esa comunidad, ¿no? De los que ostentan el derecho de señoreaje. Yo creo además que en un futuro eso lo veremos más a menudo, más que nada porque tengo la sensación de que vamos a pasar de la Pax americana, en donde tienen, digamos, todo el poder, a un mundo mucho más multipolar. Que eso, bueno, pues en cualquier podcast de geopolítica, o sea, no me voy a poner en plan cuidado porque no tengo mucha idea de eso, pero es algo que no sé si estáis de acuerdo en ello, pero que se palpa un poco en el ambiente. Que ya a Estados Unidos el poder ya se le va acabando, le van saliendo rivales, los BRICS, y que Estados Unidos tiene mucha inflación también por lo que han imprimido y también porque están perdiendo, digamos, el derecho a señoriaje global y digamos, la visión del dólar como una reserva de valor mundial. Entonces es posible que sí, que en este entorno nuevo geopolítico pues se den o sea, podamos ser un poco optimistas y que se den estas dinámicas descentralizadoras. Sí, se puede dar cuando hablabas del ataque del 51%, que el que está a un país, si hablamos de Estados Unidos, primero tendríamos que mirar cuánto hash rate propio tienen las empresas que pueden ser cooptadas por Estados Unidos, porque si hay un hash rate de fuera que se pueda ir enseguida a otra, que está en otra jurisdicción, cambiar tu minero cuesta medio minuto. Entonces tendrían que cooptar primero todo el hash rate propio de Estados Unidos, después cuánto cuesta mantener este ataque en el tiempo, porque se supone, o sea, si tú financiando, tú vas a poner a tus mineros de tu país minando en desventaja
contra los otros mineros del mundo, porque ellos, aunque sean menos, van a conseguir más por bloques. Porque las transacciones que no están censuradas, que no quieren ser censuradas, se van a pagar más. Entonces pasa, aunque sí que nos ponemos en la idea de, bueno, ellos pueden imprimir hasta el infinito, tendríamos que mirar números y ver cuánto cuesta, porque este dinero que se imprime va a generar más inflación y va a poner más en jaque el Estado también. O sea, son ataques teóricos, pero tendríamos que hacer números de verdad cuánto costaría mantener ese ataque en el tiempo, ¿no? Claro. Es lo que comenta el autor, que pues eso, que lo que se trata es de, digamos, a ver, ¿dónde tenía aquí esto? Al principio, la resistencia a la censura, pues que es una consecuencia de las comisiones de las transacciones. Las censuradas pagarán un extra, pero potenciarán a los mineros que no lo hagan. Y eso es una potencia o una dinámica muy a tener en cuenta. Que sí, que a lo mejor al principio no está muy bien preparado Bitcoin porque no hemos estado sometidos a esa presión desde el principio. Pero bueno, pues claro. Es una resolución que se puede dar en el futuro. Es que, claro, aquí hablamos todos, pues en el qué pasará, pero es que eso no lo sabemos ninguno, evidentemente. Y además, sí, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cambio de punto de vista fácilmente. No de un día para otro, pero bueno. Totalmente. Sí, sí. Eso es señal de inteligencia. Eso es señal de inteligencia. Yo con este libro es que ya no sé ni cuál es mi punto de vista en muchos de los ámbitos, si el antiguo o el nuevo, aún estoy meditándolo con calma. Bueno, pues nada, llegaremos a la conclusión de que somos todos muy listos y ya está. Ya está. Ya, pues. Todos contentos. Bueno, ¿os parece bien que hable ya sobre... Bueno, ya llevamos 1 hora y media, yo estoy aquí muy contento, ¿sabes? No tengo problemas en seguir media hora más. Nosotros también. Un resumen, 1 hora y media. Dime. Y que sí, que muy bien. Media hora más, sin problema. Vale. Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, simplemente me queda 1 hoja y media de resumen que me he hecho sobre las partes del principio. También me gustaría comentaros, bueno, la parte económica a mí me viene bastante largo, ¿vale? O sea, me viene bastante de largo. Por eso no la hemos querido tratar Entropy y yo. Pero sí es verdad que, claro, toda la parte de minería y de dinámicas de Bitcoin, las criptodinámicas, como dice el autor, pues esas sí me interesaban mucho. Pero aún así voy a meterme en alguna económica, que es como, por ejemplo, la falacia del dumping. Que es una que he visto, ¿vale? Que es sencillita. Es la teoría que dice, la falacia que dice que vender unidades de un lado de la moneda dividida, de una moneda dividida, ¿vale? Reduce la utilidad de la moneda vendida. O sea, te dice que el vender una moneda reduce la utilidad de la moneda vendida. Entonces, la falacia está en que el intercambio, si te fijas, es simétrico. Tú estás vendiendo una cosa por otra. Y por lo tanto, la teoría es inválida, porque digamos que esa persona que ha hecho el intercambio se ha quedado con tu moneda. El problema viene, bueno, y además se suele denominar a esto el dumping de una moneda, cuando dumping realmente en economía es vender por debajo del precio de mercado. Es como pues el dumping que hacen, yo qué sé, pues lo que acusan a China de que están haciendo dumping con los vehículos eléctricos para estropear la economía en Europa, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un ejemplo de dumping. Aunque el autor dice que el dumping realmente no existe. Es simplemente un subsidio que nos dan los productores y, bueno, eso está por ver, pero bueno, sí, yo creo que sí. Sin embargo, claro, lo que sí es verdad es que la reducción de atesoramiento sí reduce los precios. O sea, tú haces un intercambio y a la persona a la que se la has vendido se quiere deshacer de ella, de la moneda vendida, aún más rápido que tú. Entonces, evidentemente, va a reducir los precios de la moneda. Eso sí es verdad, según el autor, ¿vale? Entonces, esa es la parte económica que veo de la falacia del dumping, ¿vale? Y bueno, luego aquí tengo también
Bueno, aquí tengo, a ver, bien, ¿en qué está basado, digamos, la resistencia de Bitcoin, que son lo que llama el autor los principios criptodinámicos? Cambiamos ya de tema. Como es un libro, ya digo, que va de un lado para otro, pues lo tengo yo también un poquito desordenado, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la resistencia de Bitcoin, los principios criptodinámicos, según el autor, pues son los que aseguran Bitcoin mediante un conjunto de fuerzas que aseguran el control de definición de unidades y su transferencia. Y son 3 fuerzas. Una, la compartición de riesgos, que esta ya la hemos hablado. La compartición de riesgos tendría su antagonista en una cadena de bloques sujeta a permisos, como sería la FEDCO. Luego tienes otra fuerza que es, aquí es curioso porque la traducción del libro es un poco, dice hundimiento de energía, o sea, energy sink, que es como gastar energía o usar energía. Lo ha traducido el traductor como hundimiento de energía, que es como el proof of work de toda la vida. Versus, o sea, su antagonista, pues sería la prueba de participación, el proof of stake. ¿Vale? Y luego otro componente pues es la regulación de potencia, que es la resistencia a la censura utilizando fees para pagar contra esa censura. Y su antagonista sería un dinero subvencionado, pues como el del Estado. ¿Vale? Entonces, el autor dice que ninguna de estos antagonistas, ya sea la cadena de bloques sujeta a permiso, la prueba de participación del proof of stake o el dinero del gobierno, evidentemente, pues no es seguro desde el punto de vista criptográfico. ¿Vale? Y empieza a hablar de diferentes falacias, y entre ellas, las que a mí me gustaría ya cerrar casi con ella, pues es la falacia de la prueba de participación del proof of stake, que ya supongo que ya hemos hablado muchos todos de ella, ¿vale? Pero bueno, simplemente para volver otra vez a ese tema. Y la fachada o la falacia de la prueba de memoria. No sé si sois conscientes o habéis visto alguna vez que hay algunas monedas que en vez de tener una prueba de un proof of stake o un proof of work, pues tienen un proof of memory. ¿Vale? Entonces, este autor ya, por aquel entonces ya existía ese tipo de algoritmos de consenso, y él lo trata en un capítulo que se llama Fachada de prueba de memoria, porque dice que esa prueba de memoria es una fachada, que es algo impostado. ¿Por qué? Porque se quiere reemplazar, lo que dice la prueba de memoria es que se puede reemplazar una fracción del coste energético por hardware, por comprar hardware, la memoria, ¿vale? Entonces, ¿cómo, digamos, se contraataca esta fachada o esta falacia? Pues claro, que el consumo total de energía, pues que no se puede reducir, solamente lo estás transfiriendo a la fabricación y operación del hardware, véase de esa memoria, y luego su posterior eliminación y reciclado como residuo. Digamos que esta falacia o esta fachada es equivalente al coche cero emisiones. Si tú tienes un coche que emite cero, pero para crearlo tú has tenido que mover una cantidad increíble para obtener el litio y una barbaridad de metales de tierras raras, etc. Entonces, este libro tiene muchas falacias que se hablan en las revistas, y la verdad es que cada vez que te encuentras una, siempre puedes venir a este libro para decir, mira, este es la contrapunto a esta manera de pensar. Es un libro bastante útil la verdad. Y bueno, con respecto a la falacia de prueba de participación, aparte ya, me hice yo un resumen para la Watch Out, que al final no lo hablé muy, porque no se dio la circunstancia de que me lo preguntaran, pero tenía una serie de puntos de por qué el Proof of Stake es peor que el Proof of Work. Aquí el autor dice que, bueno, pues todas las formas de trabajo se reducen al consumo de energía, y resulta esencial que la prueba de trabajo para hacer el consenso sea independiente del historial de la cadena. Entonces, sí es verdad que tanto Proof of Stake como Proof of Work derivan el control del orden de las transacciones, ¿vale?, que establece el minado, en que alguien controle la mayor reserva de un capital. Pero claro, la diferencia está en el carácter de cómo se despliega ese capital. En el Proof of Work se excluye el capital que no sea convertible en trabajo, y en el Proof of Stake
o prueba de participación, que me parece genial, por cierto, esa traducción, prueba de participación en vez de proof of stake, se excluye el capital que no pueda adquirir unidades de la moneda. O sea, tú fíjate lo excluyente que es. Si tú no puedes adquirir unidades de la moneda, ya no puedes cambiar o tener una participación más grande. Entonces, claro, esto provoca que superar la censura sea imposible en un sistema de proof of stake, ya que el censor ha adquirido el 51% del capital y no puede ser destronado de ninguna manera. Entonces se convierte eso en una democracia que no es resistente a la censura. Vale. Entonces, bueno, voy a dar 2 pinceladas más. Hay una falacia que es el del monopolio de los ASIC, que afirma que el precio de los ASIC de Bitcoin está controlado por un cártel de mineras. Esto pasó mucho al principio con no recuerdo quién, durante la Block Size World, ¿vale? Que hubo, digamos, una empresa... ¿Cómo? Bitmain, ¿no? Si no me equivoco. Bitmain, sí, Bitmain, no me acordaba yo. Entonces, bueno, esto crea, este cártel de minería que se crea una ventaja desproporcionada para los socios de ese cártel. Entonces, el precio, el autor no cree que un cártel haga mucho impacto, y él cree que el monopolio o el precio monopolístico sobre los ASIC solamente se puede lograr mediante concesión estatal de ese poder monopolístico. Entonces, digamos que es un abogado del del mercado libre, que un cártel siempre se puede destruir mediante el libre mercado, porque lo que está haciendo es subsidiar, digamos, a su propio miembro, mientras que, bueno, porque el mercado libre siempre puede actuar para cargarse ese cártel. Puedo que sea esto un poco naif, pero bueno, el autor lo deja ahí caer, ¿vale? No sé si queréis ahora que lo discutamos ese otro punto. Y luego ya el último, ¿vale? Con esto ya terminó. Dice, hay un punto que se llama spam como denominación poco apropiada. Yo no sé si este punto necesitará alguna actualización por el tema este de los ordinals y los stamps y todo ese. El autor dice que no existe ninguna prueba posible para decidir la legitimidad de una transacción y gracias al pago de comisiones no hay ninguna necesidad de ello. O sea, es totalmente claro con respecto a esto, a las transacciones spam. Y de todas las transacciones válidas son igualmente legítimas. ¿Vale? Entonces, bueno, haciendo resumen, hemos hablado de la falacia del dumping, de los principios criptodinámicos, de la prueba de memoria, de la prueba de participación, del spam y del monopolio de los ASIC. No sé si queréis alguno comentar algo o que hablamos algo sobre este tema o sobre otro. Ya vamos cerrando. Para mí, el punto del spam de completa, o sea, que sigue siendo aplicable a pesar de los ordinals y de todo eso. Y también lo había comentado Antonopoulos en la otra charla también, que cumplen las normas, paga la transacción, pues no es spam. No, desde mi punto de vista personal, ahí comparto el punto de vista también del autor de Antonopoulos y yo creo que también lo tocamos bastante ese punto, ¿no? En otros clubs. Sí. Me gustaría saber si nos puedes comentar rápidamente de Seven en qué cosas concretas o más importantes te ha hecho cambiar de opinión, cosas que he leído en el libro, y bueno, y en qué puntos de su tesis principal estás más de acuerdo o en desacuerdo. A ver, el libro, o sea, hay muchas cosas en las que estaba de acuerdo y hay otras cosas en las que no era capaz de verbalizarlo tan bien como ha hecho el autor. Pero el libro no es el típico libro este que te quiere vender Bitcoin de una manera o de otra, o te quiere vender un sistema monetario ni nada por el estilo, ¿no? Es un libro muy crudo en el cual se habla del sistema tal cual es. Y te dice y te pone frente a un espejo diciendo, oye, mira, es que Bitcoin sin la resistencia al Estado no tiene sentido.
Y no tienes que estar pensando en la seguridad como hash rate, sino seguridad como personas que son plenamente conscientes de lo que es Bitcoin utilizando un hash rate. Eso es lo que más me ha llamado la atención del libro, de que tú ves un libro de estos y crees que es alguien que aboga por el Bitcoin, pero no, o sea, es un punto de vista total y absolutamente aséptico a él. Simplemente te explica cómo funciona el sistema y luego pues tú verás si te crees los axiomas en los que se basa. Pero él no te dice en ningún momento que crea tal o crea cual, como yo a lo largo de esta reunión he hecho. Eso es lo que más me ha llamado la atención de este libro, la verdad. Sí, bueno, yo Bueno, creo que pues es una obra que no está suficientemente valorada hoy día, que tiene para el tiempo que se escribió bastante clarividencia un poco de temas esenciales. Lo tenía muy claro. Lo tenía más claro que mucha gente lo tiene ahora y que mucha gente que tenemos ahora. Sí es verdad que nos metemos con la puntillosidad que tiene el autor, pero es que cuando tú tienes los conceptos claros y meridianos, el autor es que te caza. Por eso yo creo que le tenía tanta manía a Jason Lowery, entre otras cosas. Que en cierta medida yo, las primeras partes del libro este de software a mí me encantaron, la verdad, la conclusión, ¿no? Pero partes del libro me gustaron mucho. La crítica que hace al proof of stake, prefiero llamarlo prueba de participación, porque está mucho mejor dicho así en castellano, la prueba de participación, pues la crítica que hace me gustó también mucho en software. No siendo tan directa y tan axiomática o por reducción al absurdo o por inducción que hace este autor. ¿Vale? Siguiente, ¿o qué pensáis? nos quedan un par de minutos, unos 15 minutos o así. Yo daría, si queréis, a quien se lo esté haciendo encima, una pregunta o dos más, si queréis, y luego vamos despidiendo. Venga. Hay un melón, pero ya lo dejaremos para el próximo día si queréis, que es el de los sustitutos, que es también bastante polémico, por lo menos en Twitter lo han discutido muchas veces. Está en la parte final de la escalabilidad, en cuanto a que otras criptomonedas pueden ser sustitutos, digamos, útiles de Bitcoin. Pero bueno, eso sí que lo dejamos para otro día. Sí, la verdad es que ese es un melón muy grande. Yo no tengo ningún problema en decir que hay muchísimas cosas de Bitcoin que no tengo ni puñetera idea. O sea, yo soy un ingeniero informático y toda la parte de matemáticas, pues la verdad es que me vienen algunas veces un poco grande. Y tengo que decir que, claro, de entre todas las madrigueras que te van metiendo, la de criptografía, pero criptografía pura y dura, incluso habiendo hecho a mano la programación de la curva elíptica, uno no sabe de criptografía, o sea, ¿no? Tienes que ser matemático para ello. Pero sí es verdad que me gustaría mucho hablar sobre la criptografía que tiene Monero, que bueno, a día de hoy tiene problemas muy grandes de escalabilidad y bueno, pues ya no hemos hablado mucho sobre ello, pero vamos, ya un poquito sí hemos dado algunas pinceladas. Pero sí es verdad que se basa en una criptografía que estaría bien que se pudiese aplicar a Bitcoin de alguna manera, para darle ese barniz que he dicho al principio de que, bueno, pues los mineros no sepan lo que están minando. Siendo esa frase una intuición que tiene como significado, pues, evitar que los mineros puedan censurar transacciones de alguna manera. Eso es algo que a mí, la verdad, me quita mucho el sueño y, de hecho, bueno, la página web de Mempool Explorer la hice para eso, que, bueno, la tengo que mantener, por cierto, que la tengo muy desatendida y me gustaría pasarlo a un lenguaje un poco mejor que Java,
Pero sí, a mí lo que más me preocupaba es los mineros censurando transacciones. Entonces, bueno, pues eso es un pastel que todavía no hemos visto porque según el autor, pues estamos todavía en la fase luna de miel. Ya veremos a ver si entramos en una fase de mercado negro o en una fase en la que están compitiendo estados entre sí o se alían entre ellos. Entonces, bueno, pues el futuro ¿En, en- no se en- sabe. en Es qué, un porvenir en y qué no es un consistiría presente ni un porvenir. ¿Eh? en qué consistiría exactamente la fase de mercado negro, tal y como la describe? Pues la fase de mercado negro es cuando el Estado o los estados empiezan a, digamos, apretarle las tuercas a los mineros y a los proveedores de servicios centralizados, las exchanges y demás, para que cumplan con la censura. Entonces, asumiendo, según la minería complementaria, lo llama así el autor, que supongo que será la minería que no está avalada por un Estado conjunto de Estados, pues se ilegaliza. Claro, Y entonces pero no, aparece el no habla Bitcoin, que nada de son los... las CBCBs, y se entra en una fase de mercado negro en donde hay ciertos mineros anónimos que tienen el beneficio de minar transacciones censuradas con unas fees añadidas. Esa es la historia. Yo cuando escucho hablar desde Europa de las unhosted wallets, ahí se escuchan tambores de guerra de inicio de la fase de mercado negro, que ya empiezan a hablar de... Porque ahí ya daría un poco igual bloquear o no las transacciones, en tanto en cuanto ya tienes el control de la mayoría de las carteras. No sé, la mayoría de las carteras a través de los exchanges descentralizados. Sí, sí, sí. Hoy has dejado, bueno, se han dejado aquí, yo tengo varias cosas apuntadas, no nos va a dar tiempo. Pero os dejo un melón bien gordo ahí con lo de que los mineros no puedan saber lo que están, las transacciones que están minando. Eso es súper interesante ponerse a pensar en ello, porque por una parte combatirías el peligro de la centralización de la censura, de la minería. Si pudieras hacerlo de manera que ellos no sabieran lo que minan, pero igualmente pudiéramos auditar el supply, ¿no? Eso sería un bingo, por una parte. Por la otra, lo que estás haciendo es también quitando tu hash rate, tu voto también, ¿no? Que mediante tu hash rate tú también puedes decir lo que es Bitcoin un poco. Le quitarías también las transacciones out of band a los mineros, o sea, no podrían ellos incluir voluntariamente, supongo, ¿no? Algo dentro. O sea, está guapo pensar en eso. Esto igual lo podemos dejar para la próxima vez. No sé cómo te lo Yo quiero imaginas tú. abrir yo Un quiero reto abrir un así. melón, porque habláis del tema de por parte pues, de mineros, de que se ejerce el control y tal. Pero, ¿y cómo sería el tema, por ejemplo, de que el Estado en un momento dado opte por intentar implementar alguna medida para que tengas que identificarte para acceder a la red? Porque esto parece una cosa muy distópica, pero yo no lo veo muy... O sea, no lo veo muy lejos de que vayan a intentar ir por ese camino, ¿eh? Al menos en ciertas jurisdicciones. Con el tema Justo de que, la ID digital y demás, yo creo que va un poco... Soy un poco mal pensado, pero creo que va un poco en ese sentido, ¿eh? justo que mencionas eso, aprovechando esa pregunta, que también quiero agregar algo. ¿Qué opinan ustedes del reformismo? Yo he visto que la comunidad maximalista es muy amplia y últimamente he cambiado mucho como la forma de pensar y creo que yo creo ahora en el reformismo, la posibilidad de que bitcoiners que son muy, muy conocedores de las áreas puedan entrar a la política y bueno, y plantear las cuestiones de Bitcoin que hay que plantear para que no pasen estas cosas como las que tú comentas. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, sobre el reformismo? Hombre, yo creo que es inevitable, está claro por incentivos, que eso vaya pasando, lo iremos viendo cada vez más.
La verdad es que Bitcoin lo que tiene es que te pone como en un asiento de primera fila en los sucesos que va a haber a lo largo de la historia sobre la teoría monetaria y cómo se va a desenvolver la política con respecto a él. O sea, va a estar curioso. Yo no sé cómo se desenvolverá el asunto, pero lo escucharé con palomitas. Sí, yo siento que o sea, hay mucho maximalista, pero vemos gente que toma decisiones a nivel de gobierno, aunque los maximalistas no quieren, o sea, son muy anárquicos. Nos quedamos sentados viendo la televisión como la gente que no sabe, o bueno, o sea, gente que realmente no está bajo los intereses de la filosofía de Bitcoin, toma decisiones. Entonces, aunque a los maximalistas no les gusta pertenecer al Estado, yo creo que en algún momento se tendrá que participar en esas decisiones para que esas decisiones se ajusten más hacia el camino de Bitcoin. No, o sea, no se puede hacer nada en el protocolo, digamos, que sea impuesto, porque tú puedes ejecutar el protocolo que te dé la gana, programado por quien sea, pero supongo que lo que tú estás comentando es que haya decisiones políticas para dejar libertad a que se desarrolle la minería sin ninguna intervención del gobierno, etc. etc. Sí, sí, No, correcto, exacto. o en el sentido contrario también, ¿sabes? O sea, cada uno va a intentar un poco arrimar el ascua a su sardina, lo que es natural. Claro. Ahora con la entrada de los ETF, pues quién no te dice que son un actor importante y también les podríamos llamar maximalistas, ¿no? Con sorna, ¿no? Pero bueno, también... Sí, sí, sí. Y luego con respecto a la pregunta que habéis hecho de hacer, digamos, un Internet que necesites el identificador, un identificador o entrar con el DNI electrónico para, digamos, logarte en el Twitter o algo así parecido. No, A ver, en general. sí, en Que desde general. luego, a ver, que desde luego entiendo cómo funciona Internet y entiendo que habrá formas de driblar eso. Pero el problema es que cuando haces que la gente que vaya a usar eso de forma, digamos, más anónima, sin burlando mm, esas reglas o tal, va a ser un grupo más perseguido. No sé si me explico. Es un poco como lo que está pasando con el dinero físico, que al final lo están marginando y va a llegar un momento que vas a intentar pagar con dinero físico y te van a mirar mal simplemente por el hecho de usarlo. Entonces, es como que va avanzando un poquito, pasito a pasito, pasito a pasito, pero yo creo que está en la hoja de ruta, vamos. Eso está claro. Por lo menos en Europa. A mí siempre me miran muy mal las cajeras del mercado cuando voy con un físico. Y sobre todo la gente que tengo detrás en la cola. Pero lo procuro utilizar lo máximo que puedo. Pero Bueno, nos acercamos ya a las 12. ¿Veis cómo quería que viniera Deep Seven? Este libro es increíble. Antes lo comentamos. Yo creo que está muy bien leerlo en digital por todos los hyperlinks, como decías, pero también tenerlo en físico, los dos, también tenerlo en físico para tenerlo ahí. Es un libro para tenerlo e ir consultando. Y de cuando en cuando te vas leyendo un capítulo, vas pensando en ello. O como decías ahora, Dev Seven, cuando ves algún discurso ahí en Twitter de no sé qué tal, vas al libro, le pegas una mirada. No sé, esto hoy ha sido espectacular. Vamos a tratar el libro otra vez el año que viene. Esto da para varias sesiones. Y nada, Dev Seven, muchas gracias, de verdad, por esta masterclass y esta preparación. Vamos a volver a hacer el libro, si lo digo así de pasada, si te quieres pasar otra vez o de público, digamos, o a preguntar lo que sea, lo vamos a volver a hacer o en cualquier otra edición. Y nada, gracias por estar aquí. Os recomiendo lo que os he dicho cuando hemos empezado, escuchar el pod de la Mempool que hizo con Luna, que está divino. Y nada, gracias. Nada, simplemente comentar que sí, que yo encantado de participar cuando habléis del libro
Pero, a ver, a mí me gusta hablar evidentemente de las cosas que me siento cómodo hablando sobre ellas y que he reflexionado sobre ellas. La parte, por ejemplo, de economía de este libro, estoy seguro de que hay muchas cosas que se le puede sacar, pero no soy la persona adecuada. Vamos a buscar para el año que viene a alguien que le podamos apretar con esto, Pues como lo hemos mira, hecho contigo. puedes a lo mejor apretar, mira, voy a hacer un poco ya, ¿cómo se llama? Manuel Polavieja, quizá. Dale, A Manuel, vamos a hacer un Manuel intento. Polavieja, además, yo he hablado con él y demás y me dice, "Jo, es que no te metas a discutir con él en Twitter porque es que es muy tiquismiquis". Entonces ya se conocen, porque él ya ha Sí, estado con él. Entonces, a lo mejor él sí te puede hacer ahí un resumen muy bueno con respecto a esto, ¿eh? Ya te lo digo. genial. 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 Sí, Captain Semantics, bueno, ya lo has dicho tú antes, que le llaman al autor en Twitter, sí, es así. Se meten en unas discusiones que tienen varios tweets, o sea, son párrafos ahí. Sí. Ristras de tweets ahí. Manuel entra ahí a saco, ¿eh? O sea, Sí, sí. pilla a alguien y ya verás tú. Sí, sí. De hecho, has hablado de la falacia del atesoramiento y quería sacar a colación un poco la falacia de la escasez, que va un poco en relación en esto, y también es un melón muy guapo, pero la vamos a dejar Sí. para otra ocasión. Nada, nos vemos. Muchas gracias, Stephen. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Charla súper interesante. Voy a colgarla mañana para que la gente la pueda escuchar. Y nos vemos el mes que viene con la ética de la producción del dinero. Nada, buenas noches y hasta la próxima edición. Muy buenas noches a todo el mundo. Chao. Hasta luego. Buenas noches.